Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado ¿Conoces la verdad? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32, Reina Valera del 60. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y dándote gracias una vez más, Señor, porque nos has concedido otro día más de vida. Pidiéndote humildemente que hagas acto de presencia en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo para que este programa quede conforme a tu santa y única voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, el tema de la reflexión de hoy es conocer la verdad. Y vamos rápidamente al libro de Juan capítulo 8 versículo 32, versículo que muchos se conocen de memoria. Y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra de Dios. El concepto de cada uno de nosotros de una verdad que decimos tener es lo que va a determinar gran parte de nuestras vidas. Esa vida que nosotros vivimos hoy es producto en gran manera de lo que nosotros llamamos y creemos nuestra verdad. Pero hay muchas personas que no tienen una verdad definida y su verdad varía entre diferentes opiniones y situaciones. El mismo Pilato le preguntó a Cristo lo siguiente en Juan 18:38. ¿Qué es la verdad? Estamos viendo, el mismo Pilato está preguntando. Esto quiere decir, hermano, que en el mundo entero las personas que no buscan de Cristo andan buscando una verdad. Una verdad que en realidad nunca la van a encontrar porque lo que ellos creen, su opinión, su apreciación, las circunstancias donde ellos se encuentran y cómo ellos las ven es a lo que ellos le llaman una verdad. Pero ¿será esa la verdad? ¿Ve? Por eso es que le estoy trayendo esta pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Pilato le está preguntando a Cristo, ¿qué es la verdad? Fíjense en la duda de Pilato. Y esta duda la tiene la humanidad completa. Y aún dentro del cuerpo de Cristo surge esta polémica. Y se lo voy a estar demostrando ya mismo. Dice, el mundo de hoy se encuentra en una guerra por la verdad. Se los acabo de decir, el mundo está peleando por la verdad. Unos dicen yo la tengo, otros dicen no la tengo. Cada cual reclama tener una verdad. El mundo secular ha querido introducir su propia verdad, una verdad que solo trae un libertinaje y una laceración inmoral dentro de la sociedad en todos los ámbitos. Esa es la verdad que el mundo le está presentando a la sociedad completa. El mundo dice que es correcto ver que un hombre quiera sentirse mujer y es aceptable y eso es una verdad para el mundo, pero eso es una verdad que lacera todos los ámbitos morales y trae un libertinaje, pero esa es la verdad del mundo. Pero el mundo cristiano, como les dije, y religioso también reclama tener una verdad, porque si usted pone personas de diferentes denominaciones, cada uno le va a decir mi iglesia, mi denominación tiene la verdad. De hecho, esto ocurre mucho entre las sectas. Hay sectas por ahí que reclaman tener la verdad, ¿ve? Porque ellos son el remanente escogido, como ellos se llaman, y eso es la verdad de ellos, y eso es un problema, ¿ve? Todo el mundo reclama tener la verdad, pero como acaba de preguntar Pilato, ¿qué es la verdad? Estamos viendo, todo el mundo dice tener la verdad, pero cuando le preguntas qué es la verdad, muchos se quedan en el aire, no saben qué contestar, o te dicen, bueno, lo que yo creo que es correcto. No, porque lo que tú crees que es correcto no es lo mismo que lo que cree aquel otro que es correcto. Así que ninguno de los dos tiene una verdad absoluta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la verdad que entonces que todo el mundo cree? ¿La de Cristo o la que hemos creado nosotros bajo nuestros propios criterios? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Pero para encontrar la verdad tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a la fuente, tenemos que dejar que esa misma Escritura sea quien nos los muestre. Y no podemos ir a la Escritura buscando versos bíblicos para nosotros forzarlo para querer llamar una verdad a lo que nosotros hemos dado forma como una verdad. ¿Ve? Tenemos que dejar que sea la misma Escritura que se conteste a ella misma, que nos lo corrobore, que nos lo diga claramente. Así que vamos a la Escritura rápidamente para encontrar qué es la verdad. Nos dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 1, Dios habla hoy lo siguiente. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Alabado sea Dios. Ya nosotros sabemos de quién está hablando aquí el apóstol Juan, porque dice aquel que es la palabra. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando de Cristo? Porque el mismo Juan, el capítulo 1, versículo 14, Dios habla hoy, dice lo siguiente: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Estamos viendo, hermano, aquel que era la palabra, quiere decir que Cristo es la palabra. Y la palabra dice en Juan 1.1 que ya existía en el principio.
¿Ve? Y aquella palabra estaba con Dios, ¿sabe? Era junto con Dios. Los dos eran uno, era Padre e Hijo. So, la palabra es Cristo Jesús. Eso es lo que es la Escritura. Así que ya la palabra existía mucho antes de la creación. Aquel que es la palabra, que estaba sentado junto a Dios, aquel que es la palabra se convirtió en carne vino con semejanza humana. Aquel, como les acabo de decir, es Cristo Jesús. Nunca se olviden de eso. Ahora, si Cristo es la palabra hecha carne, hombre, ¿cómo determinamos que Él es la palabra de la verdad? Porque sabemos que Dios, la palabra de Dios es verdad. Y ahora Juan nos está mostrando que Cristo es esa palabra. Y hay muchas personas que pueden decir, ¿cómo sabemos que es eso? ¿Cómo sabemos que Cristo es esa palabra que es la verdad? Bueno, Cristo reclama que la palabra de Dios, el Padre, es la verdad. Mire lo que nos dice Juan 17:17, Reina Valera del 60. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. El mismo Cristo está aquí en esta oración intercesora por los apóstoles. Le está diciéndonos, la palabra de Dios es la verdad. Y si Cristo es esa palabra convertida en forma humana, pues quiere decir que Cristo es la verdad. Estamos viendo. Así que la única verdad es Cristo, que es la palabra de Dios, hecha carne en Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad y es la única. Así que la verdad que todos decimos tener no es real, no es existente, no es verdad alguna. ¿Ve? Es una verdad creada para que se ajuste a mis opiniones, a lo que yo quiero creer, ¿ve? Para yo justificar mis acciones. Pero la palabra dice que la verdad es una y es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo carne, que es la palabra, que es la verdad de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es la verdad, si Cristo es esa palabra hecha carne, entonces, como les digo, Cristo es la verdad. Pues mire lo que nos dice a nosotros el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, Reina Valera del 60. Yo y el Padre uno somos. Alabado sea Dios. Uno somos, ¿ves? Yo y el Padre somos uno. ¿Y qué dice Juan? Que en el principio estaba que ya la palabra, y aquella palabra era con Dios. Quiere decir que Cristo estaba junto al Padre. Para que Cristo sea la palabra hecha carne, es la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y mire lo que nos dice Cristo: yo y el Padre somos uno. Eso es uno. Eso ya vamos viendo y dándole forma a que la única verdad, que es la palabra de Dios, realmente es Cristo Jesús. No hay ninguna otra verdad, no puede haber otra verdad. Y muchas personas podrán estar pensando diferente, pero no la hay. Si tú eres creyente de fe, si tú has aceptado a Cristo, tú tienes que entender y reconocer que la única verdad que hay para ti y para mí como creyente es Cristo Jesús y no hay ninguna otra. Nadie tiene la verdad, solamente Cristo. ¿Ves? Cristo es el único. Manténgase eso en la mente, porque yo escucho estas dinámicas que se dan entre hermanos cristianos, especialmente en las redes sociales, que tienen una impresión, una idea bien equivocada de estos versículos y que piensan que no, Cristo es la verdad porque es el Padre, pero cada cual tiene su verdad. Y ninguno tenemos la verdad. La verdad solamente la tiene Cristo. Si todos tuviésemos la verdad, caminábamos por esa verdad y no hubiese pecado y todos estuviéramos bien. No podemos pensar que hay más de una verdad, una sola, Cristo Jesús. Si vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Dios habla hoy y nos dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Aleluya. Mire, cuando Cristo dice, yo soy el camino para llegar al Padre, solo el Mesías que había de venir podía hacer tal reclamo sobre Dios. Y la Escritura prueba que Cristo es el Mesías. Por eso es que Él puede reclamar que Él es el camino, la verdad y la vida. Mire lo que nos dice en el capítulo 4 de Juan, versículos 25 y 26. Dios habla hoy, y esta es la conversación que Cristo tiene con la samaritana, a quien sí le deja saber quién es Él. Leamos lo que nos dice allí. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Alabado sea Dios. Cristo le está diciendo a la samaritana directamente: yo soy el Mesías, yo soy el de quien las Escrituras hablaba, yo soy el que había de venir y yo estoy ahora aquí frente a ti hablando contigo. Para que Cristo pudiese decir que es el camino, la verdad y la vida, solamente lo podía decir el Mesías que venía a morir por nosotros, porque ese Mesías iba a ser el camino que nos iba a llevar a la unión que se había roto nuevamente con Dios el Padre. Y aquí Cristo está diciendo claramente: yo soy ese Mesías. Por tal razón, si Cristo es ese Mesías, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, siendo que es la verdad, la palabra de Dios, siendo que es la verdad, que es la palabra de Dios el Padre, pues entonces ya automáticamente aquí este escenario nos muestra que la única verdad y la total y definitiva verdad es Cristo Jesús. No hay nadie más. Alabado sea Dios, no hay nadie más. Acuérdense, Cristo vino a morir
por su creación. Cristo vino a morir para restablecer una relación que se había roto. Cristo trajo el perdón para los pecados. Cristo trajo la gracia. Cristo trajo la justificación y ahora nos dejó su verdad antes de partir. Aleluya, porque su verdad son sus enseñanzas, las encontramos en los 4 evangelios. Y no quiere decir que el resto, aparte de los 4 evangelios, no sea verdad, porque todo lo que Pablo escribió y todo lo que escribió a Pedro y los demás apóstoles, Juan, Santiago, Judas, todo eso es verdad porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Porque aquellos hombres hablaron por el Espíritu Santo y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pero la palabra que viene de los 4 evangelios es directamente de Dios. Cristo Jesús, que es la verdad. Y ahí están nuestras enseñanzas. Enseñanzas que lamentablemente todas las denominaciones se han alejado de ellas para añadirme. Y ahí es donde se ha distorsionado la verdad. Y ahí entonces ahora es donde todo el mundo que va a una denominación diferente escucha una cosa que no debe estar escuchando porque no es así, pero da por sentado que esa es la verdad y esa es la verdad que él va a seguir cargando. Pero cuando tú quieres tener la verdad real, va a la fuente de la Escritura. Y vamos a ver lo que nos dice Cristo sobre aquello que estamos escuchando dentro de 4 paredes que le llamamos iglesia. Y si eso no está en acorde, eso no puede ser verdad. ¿Ves? Porque al hombre le gusta tergiversar las cosas, le gusta acomodarlas a su forma para poder justificarse. Y nosotros ninguno, porque Pablo dice, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué buscas justificarte si ante Dios no habemos ninguno justo? Estamos siendo vistos justos y justificados por el sacrificio de Cristo, pero no somos justos, seguimos siendo pecadores. La única verdad que existe es Cristo Jesús. Y en el mundo cristiano, Cristo Jesús. En el mundo cristiano no debe haber polémica de la verdad. Debe todo el mundo estar unánimes, centrado en Cristo Jesús, que es la verdad, que es la que me va a llevar a mí, en última instancia, a una vida eterna junto a Él, en obediencia durante el tiempo que estemos de peregrinaje aquí sobre la faz de la tierra. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19, Reina Valera del 60, dice allí: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya. Estamos viendo, Cristo está diciendo para que seamos santificados en su verdad. ¿Cómo nosotros somos santificados en su verdad? Porque les he dicho en programas anteriores que Cristo dijo que teníamos que ser santos porque sin santidad nadie podía ver a Dios. Y la verdad de Cristo es lo que nos encamina a nosotros hacia la santidad. Cuando nosotros la creemos, la atesoramos, la obedecemos y la vivimos. Aleluya. Y ese es el camino hacia la santidad. Y le he dicho en muchas ocasiones que nuestra santidad viene en 3 etapas. La primera etapa entra cuando ya tú reconoces tu pecado, tú te arrepientes porque has aceptado a Cristo Jesús, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la primera parte, ya encaminado hacia una regeneración, encaminado hacia la santidad. La segunda etapa de la santidad viene día a día con la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que te dice, la Escritura, que aquel que comenzó la obra la habrá de continuar hasta el día que Cristo regrese. Pues todo es un proceso de renovación. Esa es su segunda etapa hacia la santidad. Y la tercera y la última, cuando Cristo nos venga a buscar y nuestras mentes sean transformadas en mentes incorruptibles y cuerpos inmortales, que nos encontremos en la nube con Cristo y nuestros cuerpos sean glorificados. Ahí tenemos el final sellado de nuestra santidad. Por lo tanto, entre ese momento que Cristo venga a recogernos y en el que estamos viviendo hoy, caminamos hacia la santificación en la verdad que Cristo nos dejó, que es la palabra, que es nuestra instrucción de vida. Alabado sea Dios. Ahora, cuando Cristo ascendió, tampoco nos dejó solos. Cristo prometió que iba a rogarle al Padre que nos enviara un consolador, y ese consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos iba a guiar a su verdad, que nos iba a guiar directamente a Cristo Jesús. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, Reina Valera del 60, dice allí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Estamos viendo cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene de Dios. Porque Cristo está diciendo: y os rogaré al Padre que les envíe un consolador, que es el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad y Dios es la verdad.
¿Ves? No estamos hablando aquí de la Trinidad ni la división no, estoy hablando de donde viene. ¿Por qué? Porque tanto el Espíritu Santo como Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Cristo lo dijo, mi Padre y yo son uno solo somos. Estamos viendo, pero lo que quiero que entiendan aquí, porque esto es otro tema de la Trinidad y sé que esto trae controversia entre muchas personas, especialmente entre las sectas que están divididas por esto de la Trinidad. Y yo no voy a tocar esos temas porque yo sé el Dios que yo le creo, aleluya, y sé que usted también. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Ya esta la decimos, que es Cristo. Y a través de la palabra, el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad que es Cristo. Y al reconocer a Cristo y aceptarlo, pues ya nosotros somos salvos, comenzamos a caminar hacia la santidad. Así que el Espíritu Santo que nos guía a Cristo, que nos revela su verdad, que cuando lo aceptamos y hacemos su voluntad, nos estamos encaminando. Mire lo que nos dice Efesios 1:13, nueva versión internacional, y se lo digo en casi todo el programa. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche la palabra de verdad, ya establecimos que Cristo, el Evangelio, aquí te lo está confirmando Pablo, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Así que el Espíritu Santo es quien te guía a la verdad. Y la verdad es Cristo, eso es el Espíritu Santo quien te lleva a Cristo. ¿Y por qué el Espíritu Santo te lleva a Cristo? Y podemos entender que eso es así. Porque Cristo le dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo te escogí a ti. Así que cuando tú y yo, aleluya, hermano, vamos y sembramos la semilla del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en un corazón, el Espíritu Santo es el que la hace germinar, y por ende ese Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad, que es Cristo Jesús. Aleluya. Estamos viendo lo grandioso que es conocer la verdad. La verdad es Cristo, hermano. No es nada más y nada menos que esa persona, ese hombre que vino a morir por ti y por mí, a pesar de que nosotros no lo merecemos, porque acuérdense que le dije que la gracia es un regalo inmerecido, y Dios nos regaló eso a través de su Hijo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo hoy seamos vistos justos delante del Padre, nuestros pecados sean limpiados por el derramamiento de su sangre, y nos trajo la vida eterna cuando resucitó. Alabado sea Dios. No puede haber duda, hermano, de que Cristo es la verdad. Nadie tiene la verdad. La verdad absoluta es Cristo. Y cualquier otra denominación o cualquier persona que no busca de Cristo, que no cree o que nunca ha escuchado de Cristo, le podrá decir a usted, esa es la verdad tuya porque tú dices que crees, esa es tu Biblia y tú crees. Pero ¿cómo tú sabes que lo que está ahí es verdad? Porque yo tengo fe. Usted y yo creemos por fe. ¿Por fe que creemos? ¿Por qué? Porque si no tenemos fe, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Qué dice Pablo? La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra, y acabamos de establecer que la palabra es Cristo y Cristo es la verdad. ¡Aleluya! Entonces tenemos que dar esto por sentado. Así que, hermanos y hermanas, la verdad de Cristo nos hace libres a todos nosotros del pecado y nos libera de la maldición de la muerte que nos trajo el pecado. Nos dice Pablo en Romanos 18, traducción lenguaje actual, lo siguiente: ahora ustedes se han librado del pecado, aleluya, y están al servicio de Dios para hacer el bien. Alabado sea Dios. Y fíjense que aquí Pablo está diciendo que para estar al servicio de Dios para hacer el bien. Y sin embargo, el mismo Pablo dice, lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no hago. ¿Qué te está diciendo Pablo? Está sellado con el Espíritu Santo para que tú camines en esa verdad y hagas el bien, pero como solamente estás visto justo, el pecado todavía está en ti y en mí, y van a haber ocasiones en que nosotros vamos a estar fallando, aún conociendo que esa verdad. Pero cuando conoces la verdad, alabado sea Dios, sabes que esa verdad murió por ti, y que esa verdad en el Antiguo Testamento te dijo que si 7 veces se cae el justo se levanta. Pues tú, por esa verdad que la creíste y que tienes fe, vas a venir arrepentido de corazón, Dios te va a perdonar y tú vas a seguir caminando hacia la santidad, hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Estamos viendo, no te me quedes en el suelo, no le hagas caso a Satanás cuando tú te caes, porque todos vamos a caer en algún momento dado. No lo hacemos premeditadamente, pero caemos, y cuando caemos, que el Espíritu nos redarguye y nos dirige otra vez a la verdad de Cristo y nos muestra, mira, la verdad de Cristo te está diciendo que tú estás fallando, aleluya, pues entonces arrepiéntete, escucha la voz del Espíritu Santo, no te pongas terco, no trates de justificarte, no trates de traer lo que tú llamas verdad a tu vida para tú justificar tus acciones. Sé humilde y acepta que estás mal. Aún cuando tú has estudiado o dices que haber estudiado la palabra y has creído que eso que te enseñó
es la verdad. Y ahora el Espíritu te muestra, si tienes un corazón abierto al Espíritu Santo, que lo que se te enseñó no era la verdad. Sé humilde, acéptalo y permite la dirección entonces del Espíritu Santo. Pero no te pongas gringola y diga, a mí me enseñaron esto, esta es la verdad y en eso es lo único que yo creo, y posiblemente estés caminando hacia una perdición porque no tienes la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no permitimos que el Espíritu Santo que Él rogó para que viniera a morar en nosotros, nos guíe todos los días hacia esa verdad, hacia la santidad, a que caminemos todo el tiempo en fe, a que caminemos de gloria en gloria, entonces nosotros estamos mal. Tenemos que creer esto con fe y tenemos que vivirlo. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente escucharla. Y para ser hacedores de la palabra, tenemos que haber aprendido, como le dije en muchos programas atrás, que no podemos imitar a Cristo porque nunca seremos como Cristo, pero tenemos que aprender de Cristo, que es la verdad. Y cuando aprendemos de Él y permitimos que el Espíritu Santo, esa enseñanza que ha puesto en nuestros corazones, sea quien dirija nuestras vidas, nosotros comenzamos a caminar en su verdad y comenzamos a conocer verdaderamente su verdad. Porque nosotros, esa verdad que nos libró del pecado, de la muerte del pecado, también nos hizo libres en todos los aspectos espirituales. Juan capítulo 8, versículo 36, Dios habla hoy, nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Aleluya, así que somos libres del pecado, somos libres de la atadura del pecado. ¿Por qué somos libres? Porque les he dicho, y esto usted pensará que es contradictorio, yo le he dicho, somos vistos justos por la justificación de Cristo, pero seguimos siendo pecadores, ¿ves? Porque eso no va a cambiar nosotros porque somos pecadores. Pero cuando dice los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, significa que ahora a través de esa justificación Dios ya dejó de ver el pecado en ti y en mí, nos ve justo delante de Él por Cristo y nos libró de ese pecado que nos estaba acusando, esa justificación de Cristo. Por eso es que aquellas 4 partes que yo le traje son importantes, que si usted no las entendió muy bien, las repase para que entienda cuál es este concepto de la justificación. Cuando usted entiende eso, y yo lo que le traje a ustedes fue el proceso de salvación en esas 4 partes. Cuando usted lo entiende, usted va a aprender a apreciar esta verdad como la aprecio yo todos los días. Así que, hermano, Juan 8:32, Reina Valera 60, los dejo con este último versículo que todos se saben. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios me los continúe bendiciendo.